un modelo de desarrollo del país que sea verde. Esto hace parte del proceso de acceso a la obra, esto hace parte de la tarea que tiene el Ministerio desde que fue recreado en el marco del desarrollo sostenible, pero es una tarea que tenemos que construir entre todos. Este es el primer paso que se está dando en este Plan Nacional de Desarrollo para construir eso. En el Plan Nacional ustedes ven metas concretas asociadas al sector ambiental, que son muchas de las que vamos a discutir hoy, pero también ven metas sectoriales asociadas a un crecimiento verde. Cuando hablan metas para el sector agropecuario de más hectáreas de silvopastoriles, por ejemplo, eso es una meta sectorial que ajusta al crecimiento verde. O el uso de energías alternativas. Todas esas metas que incluyen los otros sectores también son su contribución a esta estrategia transversal y potente del crecimiento verde. Sin embargo, nosotros tenemos la responsabilidad, todos los que estamos acá, de China, de promover ese crecimiento verde. A través de estrategias, a través de normatividad, a través de políticas, a través de demostrar que realmente cuando uno incorpora esas variables ambientales y esas variables climáticas en las actividades productivas, lo que está logrando uno es garantizar el largo plazo de la actividad, al tener los servicios ecosistémicos que son fundamentales para las actividades y para los humanos. Y al mismo tiempo, al reducir los costos asociados a la contaminación ambiental, asociados a la ineficiencia de sus procesos. Entonces, ese crecimiento verde lo tenemos que fomentar nosotros, aunque solo una parte de esas metas correspondan a la sector ambiental. Entonces, en ese sentido, tenemos unas diapositivas que nos muestran algunas de estas metas, que además, hay que decirlo, son metas muy ambiciosas. En muchos casos, metas que no se han tenido en el pasado. La tasa anual de deforestación, reducida de 120.000 hectáreas a 90.000 hectáreas de aquí al 2018. Es la primera vez que se tiene un plan nacional de desarrollo de una tasa de reducción de la deforestación. Todo un enfoque, un compromiso internacional que en Colombia es llegar a una deforestación neta cero en la Amazonía en el año 2020. Además, queremos agregar más de 2,5 millones de hectáreas de áreas protegidas al sistema. Como lo contaba esta mañana la doctora Luna Miranda, solo en los 7 ejercicios que se están contemplando desde parques nacionales, estamos hablando de alrededor de 2 millones de hectáreas. Falta todo lo que se están haciendo y todo lo que están trabajando en términos de áreas protegidas. 210.000 hectáreas de proceso de restauración, que se suman a 90.000 que se lograron en los últimos 4 años. También con miras a una meta que tiene el país a nivel internacional, que es lograr el inicio de la restauración de 1 millón de hectáreas al año 2020. Ecosistemas estratégicos, como son los páramos, los minerales, el bosque seco, con estrategias de gestión integrada, concretas, específicas del Plan Nacional de Desarrollo. Y el fomento de alternativas de vida para las poblaciones de las zonas que son ricas en términos de biodiversidad, donde la biodiversidad, donde la riqueza natural se tiene que convertir en un motor de desarrollo a través de, por ejemplo, la biotecnología y la bioprotección. Bien. Con respecto a calidad ambiental, hay metas concretas también. Aumentar la tasa de aprovechamiento de residuos de envases y empaques, hoy está en el 15%. Mejorar la calidad del aire y del agua. La gestión integral del suelo, estamos viendo una política. Mejorar espacios urbanos, aumentar ciudades sostenibles. La gestión de pasivos ambientales, hoy más que nunca estamos viendo consecuencias horribles de actos terroristas como los que se están dando con las voladoras de oleoductos en el Tucumán, como con el Caribe, por la minería ilegal. Todos los pasivos ambientales nos están quedando nosotros. Ustedes más que nadie saben lo que significa. Tenemos que fomentar la construcción de una ley de pasivos ambientales que pueda darnos el rigor desde el punto de vista jurídico, que nos permita crear un fondo y una fuente de financiación para la protección de los pasivos ambientales. Y el ordenamiento territorial a través de fondos, un trabajo que se está haciendo y que se presentará mañana con 60 cuencas de las que están priorizadas por los recursos del Fondo de Adaptación, que representa 82% de la población en 25 departamentos y 718 municipios. Con respecto al cambio climático, por primera vez el Plan Nacional de Desarrollo incorpora obligaciones concretas a los sectores y a los territorios de implementar planes de adaptación y de integración al cambio climático, para que 32 millones de los colombianos y 5 sectores prioritarios tengan estas medidas de adaptación en implementación de aquí al 2018. Y para reducir el 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero al 2018 y 20% al 2030, en el marco de la contribución nacional del país al planeta.
como lo mencionaba el presidente esta mañana, de la definición de un nuevo acuerdo de cambio climático, donde como país, así seamos responsables de un poco, vamos a tomar acciones concretas de mitigación. Además, es muy importante, siguiente, la conservación, adaptación y mitigación de territorios secos. Ustedes mismos lo han mencionado hoy, los directores de los institutos lo han mencionado hoy. Nuestros territorios más ricos desde el punto de vista de biodiversidad se encuentran o traslapan con territorios indígenas, con territorios étnicos, con territorios negros. Y por lo tanto, el trabajo en equipo con estas comunidades es fundamental para su protección, para la adaptación al cambio climático, para la reducción de las emisiones invernadero, pero también para el desarrollo de opciones de desarrollo sostenible. Por último, el ejercicio que hizo el Plan Nacional de Desarrollo fue coger todas estas metas de nivel nacional y llevarlas al territorio, donde a través de la implementación de políticas, instrumentos y estrategias en las regiones se apunta a la construcción de esas metas nacionales. Ya se hizo una distribución, para decirlo así, de las metas de nivel nacional en las distintas regiones, de acuerdo a sus realidades. Y puede que no estemos de acuerdo con la manera en que se dividieron las regiones, donde la Amazonía desde el punto de vista del clima queda dividido en dos regiones. Pero la realidad es que esto le permite a los territorios tomar acciones concretas y tener inversiones específicas para cumplir con estas metas a nivel territorial. Y aquí es donde abrimos la discusión con los directores del ministerio para que nos cuenten un poquito, de acuerdo a las realidades y las situaciones de cada una de estas regiones, qué es lo que vamos a hacer para lograr las metas que están propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo. Con esto voy a pasar a la silla y les iré contando los detalles. La primera región que tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo es la región Caribe. En la región Caribe confluyen ecosistemas y la biodiversidad de inmensa riqueza, pero al mismo tiempo una alta vulnerabilidad de los factores del clima, una alta intervención de los ecosistemas estratégicos y la necesidad de la mejora del desarrollo humano. Para esto, el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo debe enfocarse en reducir la degradación de los ecosistemas críticos, como son los humedales y los bosques, y generar oportunidades para quienes habitan cerca o en estos ecosistemas. Este Plan Nacional de Desarrollo propone instrumentos de planificación y ordenamiento del territorio que le apuntan a este fin. Como ven ustedes en la presentación, hay tres enfoques. El primero es promover el ordenamiento del uso del territorio, fomentando la adaptación al cambio climático a través de POMCAS, a través de POMWACs, a través de la incorporación de los POTS de estas variables de riesgo y de cambio climático. Y la segunda es la conservación de los flujos de los servicios ecosistémicos, a través de fomentar nuevas áreas protegidas y a través del fortalecimiento del sistema de parques nacionales, solucionando conflictos desde el punto de vista de ocupación, de uso y de tenencia. Siguiente, por favor. En este sentido, podemos hablar de 5 temas estratégicos para esta región. El primero es la ordenación y el manejo sostenible del territorio en unidades ambientales costeras, UACs, una tarea que además ustedes llevan solo unos pocos años realizando. Uno de los temas más importantes es la ordenación y el manejo de estas zonas. Y para esto le pido a Andrea Ramírez que nos cuente un poquito en qué estamos trabajando y cuáles son esas oportunidades de trabajo en equipo y de buscar sinergias con ustedes. Muchas gracias, viceministro. Buenas tardes a todos. Yo quisiera contarles que en esta regionalización del Plan Nacional de Desarrollo y en esta mirada del Caribe se hizo algo que no habíamos hecho a nivel nacional, y es entender que en esta región no son solo los departamentos o los otros departamentos costeros que limitan con nuestro mar Caribe, sino también entender que este territorio marino es parte integral de esa región y que en este territorio marino es donde desde el punto de vista tanto ambiental como sectorial estamos apuntando en el crecimiento de este país. Para tener un poquito de entender a qué nos referimos cuando estamos haciendo el ordenamiento de estas zonas marinas y costeras, en el Caribe colombiano tenemos aproximadamente 1.600 kilómetros de línea de costa entre el área continental y el área insular, y aproximadamente 212.000 kilómetros cuadrados de zona costera, sin incluir el área oceánica que tiene el territorio nacional. Esta zona costera
de la tierra firme que tiene relación directa con el mar. Tenemos 9 departamentos, 8 de los cuales son continentales y el único departamento archipiélago de este país, donde el 99% aproximadamente de su territorio es marino y una porción terrestre muy pequeña que hace un reto al ordenamiento de este territorio. Tenemos 3 distritos, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, que tienen también una mirada diferente en su ordenamiento, en su crecimiento y con una mirada de competitividad y evolución. Tenemos 8 corporaciones autónomas regionales que acompañan el proceso como autoridad en lo costero, porque hace unos años el Plan Nacional de Desarrollo les otorgó competencias de mar y se volvieron junto con el Ministerio de Parques Nacionales unos aliados en la conservación y el manejo de esos ecosistemas dentro de nuestras áreas corrientes. Y al mismo tiempo tenemos a parques nacionales con las áreas protegidas marinas y los datos que esta mañana también nos presentaba la doctora. Lo cual desde el punto de vista de coordinación interinstitucional genera la necesidad de poder articular estas entidades desde el punto de vista de corporaciones, distritos, autoridades urbanas, parques nacionales y el apoyo de 4 de los institutos para la región, 3 de los institutos de investigación, el INEMAR, el INEAM y el Instituto de Desarrollo Conjunto, para apoyar el ordenamiento de estas zonas. ¿Qué es lo que buscamos a través de esta meta? Que a través de 6 unidades ambientales costeras, como hemos dividido el territorio del Caribe, estas unidades ambientales costeras serían casi el homólogo de las cuencas hidrográficas en tierra, pero en la mirada de mar, poderlas ordenar con una visión de integralidad del territorio, de reconocer el territorio marino como parte de nuestra misión y cómo generar a través de ese ordenamiento unas reglas claras para el desarrollo de actividades sectoriales y todas las posibles actividades sectoriales que se van a desarrollar en nuestros estados bolivianos para que se hagan de una manera sostenible y articulada y con la visión de entender ese territorio. En este sentido, la mirada y el llamado es cómo entre todos, no solo las entidades que ya mencionamos, sino también los entes territoriales que están en estas zonas marinas costeras, nos acompañan en los procesos de ordenamiento de las zonas costeras que iniciamos desde el año pasado con las corporaciones autónomas regionales. Hemos conformado las comisiones conjuntas de las unidades ambientales costeras que se encuentran en el Caribe continental. Estamos trabajando muy de la mano con Coralina en una mirada diferencial para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pero tenemos que avanzar para que ese proceso que hemos iniciado realmente conjugue unos planes que permitan generar el desarrollo sostenible con reglas claras de las actividades que se desarrollan en nuestras comunidades. En este sentido, invitarlos a todos ustedes, porque este es un proceso que requiere de la participación de todos, de la mirada del público, con el fin de tener unos planes integrales que permitan ese ordenamiento, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también que conjuguen las visiones y los intereses de otros sectores del país y que permitan que nuestras zonas marinas y costeras aporten el crecimiento de la competitividad como el mismo gobierno ha apuntado. Muchas gracias, Andrea, y aprovecho para darle la bienvenida a Luis Alberto Hidalgo, que nos acompaña como Director General de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Coordinador del Sistema Nacional Ambiental. El segundo tema es un tema muy especial y muy importante, y se lo digo a Margarita, y es la gestión del agua, atendiendo a problemas de oferta y demanda que tiene esta región específica. Problemas muy graves de desabastecimiento hídrico que representan la principal amenaza del desarrollo sostenible y la superación de la pobreza de esta región. Quisiera darle la palabra a Luis Alfonso Escobar para que nos cuente un poquito de lo que se está haciendo en esta región en este sentido. A todos, muchas gracias. Bueno, en el contexto entonces de las metas que se ha trazado el Plan Nacional de Desarrollo, que nos hemos trazado en este ejercicio de seguimiento verde,
está el contexto de promover el ordenamiento de los usos del territorio y está la idea central de fomentar en ese uso del territorio la adaptación al cambio de clima. Este ejercicio es fundamental entonces precisamente el trabajo sobre oferta y demanda de las aguas. En la política internacional tenemos 6 grandes ejes, dentro de esos está la oferta, la demanda, la calidad, la gobernanza y los ejercicios de riesgo y el fortalecimiento institucional. En este contexto, la región Caribe logra, dentro de los ejercicios de oferta y demanda, ordenar inicialmente a través del proyecto de los procesos de planificación de macrocuenca. La macrocuenca Caribe es una de las que ya cumplió con las 4 fases. En principio, estamos en el momento de los acuerdos institucionales para garantizar el enfoque sobre el cual debemos hacer muchas de las gestiones que se han de hacer en el Caribe. Y en esta orden de ideas, lo primero entonces es plantear que debemos articularnos muy fuertemente con las corporaciones como con las diferentes instituciones y los departamentos y entes territoriales para poder, digamos, incidir de manera efectiva a través de los acuerdos, que es una metodología que viene mostrando muy buenos resultados y que efectivamente nos ha permitido ir avanzando paulatinamente en algunos de estos desarrollos. En segundo lugar, es muy importante plantearnos las intervenciones sobre las otras herramientas que están previstas. El plan de ordenamiento y manejo de cuencas para la región Caribe es un plan que en el proceso incorporó para el Plan Nacional de Desarrollo 936.000 hectáreas, pero realmente en el ejercicio las corporaciones de la región Caribe están desarrollando 5.327.000 hectáreas en procesos de ordenamiento, que representa la generación de unas fortalezas muy importantes para poder estructurar de manera efectiva los usos del suelo en los planes de ordenamiento territorial y por lo menos dar las pistas esenciales, Luis Alberto, de los ejercicios asociados a determinantes ambientales en este componente. Por último, el componente de las aguas subterráneas, precisamente de las que hablaba el ministro, que es donde hemos consultado ya un esfuerzo muy grande en la actual administración, de tal manera que hemos podido recoger un proyecto muy importante de aguas subterráneas que se está trabajando con Corpo Guajira, en el que se están invirtiendo 461 millones de pesos, 300 de los cuales provienen del presupuesto de la corporación y el resto de la corporación. En Córdoba, presente con la corporación del señor San Jorge, con la CBS, adelantamos también un proyecto muy importante por valor de 300 millones de pesos puestos por el Ministerio, 355 en total, que aportan al conocimiento de un acuífero supremamente importante en la zona de Ayapé, que es uno de los acuíferos en riesgo sobre los cuales tenemos hoy que hacer una incidencia supremamente importante. Con el doctor Fernando hemos estado muy en contacto con este trabajo, igual que con la tarea desde el trabajo que se adelanta con Luis Medina y Corpo Guajira. En Urabá corresponde también incorporar para el estudio del acuífero de Urabá 363 millones de pesos, de los cuales 300 son aportados por el presupuesto del Ministerio. Y muy importante, debo resaltar el trabajo que tenemos al frente con Coralina, en tanto están en unas situaciones muy importantes para la protección del acuífero principal, por el orden de 489 millones de pesos, de lo cual, pues, en últimas, es el aporte que hace el Ministerio, pero que en total, con los esfuerzos de Coralina, resumen 510 millones de pesos. En este ejercicio, estoy hablando de esos elementos que ya estamos operando y básicamente la, digamos, necesidad sentida que tenemos en este momento es la construcción de mecanismos de articulación que aseguren que el trabajo que estamos haciendo actualmente en los acuíferos no solamente se adelante entre la corporación y el ministerio, sino que se realice con el propósito de involucrar a los municipios, al departamento y a otras instituciones, tarea en la cual el ejercicio regional es quien pone de alguna manera la música para que estos ejercicios funcionen. Estos ejercicios de coordinación absolutamente estratégicos dentro del modelo de gestión que el señor ministro nos ha pedido que implementemos permanentemente en todas las regiones. Muchas gracias. Gracias, Luis. El tercer tema de importancia estratégica es el del cambio climático. Esta es una de las zonas más vulnerables del país al cambio climático, con posibles efectos con respecto al incremento de temperaturas, ascensos del nivel del mar y disminución de la precipitación. Por lo tanto, es fundamental y prioritario construir planes de adaptación al cambio climático. Y como lo vieron en la presentación que hice, pues existe el compromiso del Plan Nacional de Desarrollo de implementar planes integrales territoriales de cambio climático. Le pido entonces a Rodrigo Suárez que nos cuente más sobre en qué va este proceso y cómo podemos trabajar más de cerca con ustedes.
Viceministro, muchas gracias. Y esto aplica, digamos, muy rápidamente para todas las regiones. Como más lo planteaba esta mañana, digamos, se hizo los escenarios de cambio climático por primera vez en el nivel regional y departamental. Y eso, digamos, da una claridad de cómo debemos afrontar el tema de la adaptación al cambio climático. Por el otro lado, en el marco de la tercera comunicación nacional, estamos trabajando para establecer los itinerarios de gases de efecto invernadero regional, como también, digamos, los escenarios de ascenso del nivel del mar que se van a empezar a trabajar con el mar también en el marco de la tercera comunicación nacional. Adicionalmente a esto, se van a desarrollar los análisis de vulnerabilidad asociados al cambio climático con esa visión regional, lo que nos va a permitir tener las tres herramientas principales para hacer la formulación de los planes integrales de cambio climático y poder saber hacia dónde deberíamos orientar digamos, las acciones en los diferentes sectores. En ese sentido, digamos, hemos venido apoyando a San Andrés, a la chiquera de San Andrés, ya tenemos, digamos, el plan de adaptación del cambio climático de San Andrés. Igualmente, digamos, en La Guajira lo apoyamos para que pudiéramos contemplar, digamos, también y contar con un plan como tal, y nos falta, digamos, definir un departamento con el cual vamos a trabajar durante este año y el próximo año con otros 5 territorios que vamos a seleccionar, dependiendo de lo que nos resulte, digamos, del análisis de vulnerabilidad nacional y lo que nos esté dando, digamos, de cuáles son las regiones en donde debemos enfocar los principales esfuerzos, dependiendo, digamos, de los análisis, bien sea de temperatura, precipitación o ascenso del nivel del mar. Y esto, digamos, en el marco de los planes integrales de cambio climático, tenemos que trabajar otra serie de instrumentos como son, digamos, una guía de ordenamiento territorial donde empecemos a articular el tema de gestión del riesgo de cambio climático y veamos cómo articular ese proceso dentro de los planes de ordenamiento territorial, pero también los lineamientos que nos permitan para los sectores privados saber cómo se propone el tema de cambio climático en el de licenciamiento o de permisos o de trámites, de tal manera que se pueda, digamos, articular con el sector privado. Y finalmente, en los planes integrales de cambio climático estamos trabajando muy con la academia para poder articular diferentes procesos, pero también una agenda, digamos, con conciencias para que todo el tema de ciencia y tecnología de las regiones pueda ser incorporado dentro de las necesidades que existen en las diferentes regiones y específicamente en este caso con el Caribe. Gracias, Rodrigo. Siguiente. Luis Alberto, otra de las prioridades importantes para esta región es el ordenamiento para la sostenibilidad. Y una de las tareas y de las deudas principales es el proceso de actualización de determinantes ambientales. ¿Por qué no nos cuenta un poquito sobre eso? Y obviamente es de gran interés y de importancia para todos los que están aquí afuera. Sí, no solamente para esta región, señor viceministro, sino para todas. Y en esto es un llamado muy especial al inicio que se trata desde las corporaciones. Pero las determinantes ambientales son un poco como ese instrumento que todavía no hemos acabado de entender de cómo es que vamos a bajar al territorio, cómo vamos a llevar a los alcaldes a los planes de ordenamiento territorial y finalmente de todo esto que son instrumentos, algunos de los que mencionan mis compañeros, los que mencionaron el doctor Roberto, cómo es que vamos a poder entregar allá al territorio esas herramientas que no son solamente tampoco mapas o delimitaciones, sino que también son lineamientos, formas de aplicar la política en cada una de las jurisdicciones, y en ese sentido pues hay todavía como mucha sensación de incertidumbre, a pesar de que ya pasamos por una construcción de planes de ordenamiento territorial, esquemas en la mayoría de los municipios del país. Yo siento, viceministro, que lo que hay que decir aquí es que tal vez a partir de un ejercicio tan significativo como el que se acaba de lanzar, el mapa de ecosistemas, tal vez con una herramienta ya de ese nivel, con una comprensión mayor, lo que hay que hacer es ir a tratar de entender ese único territorio, ese metro cuadrado a esa escala del 1 a 1 que se encuentra el alcalde o el concejal de un municipio cuando está tratando de evaluar un documento técnico que se les entrega para que se ordene el territorio. Y finalmente ahí ya no hay la puja entre lo productivo, entre el desarrollo y la conservación, sino que lo que hay es un territorio, un solo territorio, la misma quebrada, la única quebrada a la que hay que guardarle unas distancias, la que tiene unos nacimientos, la que tiene unas áreas protectoras que producen ese líquido vital, la que tiene un ecosistema específico, que es un humedal en una parte de ese municipio o un páramo en la parte más alta, y alrededor de esto tendrán que comenzar a confluir las diferentes actividades productivas de los diferentes ministerios, como lo explicaba ahorita el doctor Antonio Nieto,
cuando mencionaba de que el ordenamiento ya no puede ser ambiental, el ordenamiento productivo, sino tal vez el ordenamiento integral. Para eso, este ejercicio, pues hemos planteado desde el Ministerio unas discusiones en lo que va a terminar este año, unas discusiones entre este mismo grupo de directores que estamos representados y algunas corporaciones para tratar de establecer unos modelos, unos pilotos que nos permitan llegar al territorio y ayudarle a ese alcalde, al pobre alcalde, como a veces digo yo, porque la mayoría de estos municipios que tienen la dificultad de construir su ordenamiento territorial, los que requieren hacer un esquema de ordenamiento territorial, que son por ahí 900 de los 1100 municipios de Colombia, esos pobres alcaldes son personas que no tienen los equipos técnicos, que no tienen el conocimiento del territorio, que no tienen las herramientas tecnológicas que sí tienen, por ejemplo, las corporaciones o los institutos de investigación. Entonces, herramientas como las que presentaba ahorita el mismo viceministro con el mapa de ecosistemas y todo el equipo de institutos de investigación van a poder ser la herramienta para que las corporaciones integren unas formas de transmitirle a los alcaldes de la manera más correcta en mapas, pero también en formas de manejar, en aplicaciones de instrumentos de manejo del territorio, reconociendo las intenciones productivas que hay en el desarrollo de infraestructura, llámese las carreteras que en este territorio, pero como en el resto del país hay, llámese los usos de suelo que ya se han venido estudiando por parte de la UNRWA para poder entender cuáles son los suelos potenciales donde se va a hacer el desarrollo agropecuario y comiencen también a extraerse del territorio esos lugares ya muy definidos con tantas herramientas distintas de alinderamiento de ecosistemas para tratar de excluirlos del desarrollo o por lo menos para que quede claro como una conservación absoluta. Esas son las determinantes ambientales que creemos que las corporaciones pueden integrar, que en un diálogo muy honesto con el territorio, en un acompañamiento muy grande a esos municipios que no tienen esa capacidad técnica para poder expresar en un mapa, en un modelo visual, lo que va a ser la ocupación de estos metros cuadrados de los que yo hablo de la escala 1 a 1 en el ejercicio que tienen que implementarse los consejos municipales que van a tener la responsabilidad de llevar a esta nueva generación de POT, de sistemas de ordenamiento territorial, de planes básicos, además, tienen una responsabilidad muy inmensa, pero también en general en este país, de esos más de 1100 municipios, la mayoría de los concejales que van a tener que aprobar esto son personas que desconocen el ejercicio técnico de lo que es el ordenamiento territorial. Entonces, desde el Ministerio, con el apoyo de las corporaciones, protagonistas de las corporaciones, un respaldo técnico de unas discusiones de nivel interdireccional en el Ministerio de Ambiente, pero también de nivel interministerial en discusiones que hemos planteado para el resto del año, en unos lugares piloto de todo el país, vamos a tratar de acompañar a la corporación para que vayan determinantes a los municipios, para que establezcamos de una vez procedimientos en el cual se va a hacer el plan de ordenamiento territorial, para que tratemos de tener una figura que sincronice y priorice estos instrumentos que los mis compañeros con IWACS, PONCAS, lo que seguramente vamos a hablar de esta María áreas de reservas temporales, áreas protegidas, ecosistemas estratégicos, aplicación de la ley de desarrollo de macrohumedales y páramos. Bajar todo eso a 5 o 10 tipos de municipios distintos en el país. Hablaba esta mañana un poco de la heterogeneidad que tiene nuestro territorio, complicación adicional, porque si uno pudiera sacar un estándar de cómo hacer el ordenamiento territorial que se aplique por regla general a todos los municipios, pues sería una dicha. Pero la verdad es que lo que pasa en La Mojana es distinto a lo que pasa en el municipio de la costa, y es distinto a lo que pasa en un municipio de la Santander donde queda un páramo, o es distinto a uno de los 14 municipios que están metidos en la Sierra Grande de Santa Marta, y es distinto a uno de los municipios que en esta montaña tiene un problema de riesgo importante que también hay que incorporar. Entonces, tan complejo como es lo que ocurrió, tan complejo como es este territorio, son complejas las posibilidades de gestionar el territorio. Pero en cambio el territorio sí es uno solo. Entonces, tal vez, parados desde ya, con una visión desde lo local, desde el suelo mismo en el que están implantados los municipios de este país, la mayoría de los que tienen la dificultad son los municipios pequeños de la que es esta, de menos de 30.000 habitantes, insisto, los que van a hacer esquemas de ordenamiento territorial son casi 1000 municipios de todo el país. Los otros tienen más de sus POTs, son grandes ciudades, son ciudades intermedias que tienen unas mayores capacidades. Estoy hablando de estos otros mismos. Hay un acompañamiento muy particular para que desde el suelo, desde el reconocimiento de cada uno de esas hectáreas en las que solamente se puede hacer un uso, se pueda establecer cuál es el que le vamos a dar el acompañamiento de las corporaciones, los institutos de investigación y las herramientas tecnológicas que presentamos el día de hoy van a ser la oportunidad y el compromiso del Ministerio para liderar técnicamente. Esos pilotos entre los 7 municipios
municipios para que puedan replicarse en lo que sea más parecido a estos pilotos que estaba diciendo. Muchas gracias. Y efectivamente, pues esto es para todas las regiones, no es particular. Por último, hay una necesidad muy importante y muy explícita en esta región, que es promover medios de vida sostenible y dignos que al mismo tiempo coincidan y respeten con la conservación de la enorme riqueza natural. En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo pone la tarea de la conservación de ecosistemas estratégicos y el uso y aprovechamiento de la biodiversidad como una oportunidad. Quisiera que María Claudia entonces nos contara sobre cómo estamos avanzando en este tema. Bueno, como lo dice, acá tenemos unas oportunidades y unas perspectivas importantes en la región Caribe, sobre todo en términos de nuestro potencial de uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. El concepto de conservación tiene tres dimensiones. Una es la preservación, la segunda es el uso sostenible y la tercera es la restauración. Vimos en la primera diapositiva que en la región Caribe se hace un esfuerzo importante en términos de territorial protegida. Tenemos un reto grande con las corporaciones de esta región para establecer efectivamente programas de restauración, articulando las compensaciones del licenciamiento ambiental que viene de los grandes proyectos que se desarrollan allí. Dado que, por ejemplo, en términos de sistemas de bosques secos, sabemos que ya tenemos solamente el 8% de la superficie original. Acá tenemos un reto grande de restauración, y no solamente de bosques, sino también de humedales. Para todos nosotros es conocida la situación que están teniendo los humedales de la costa colombiana. Y el tercero, que sobre el que quiero hacer énfasis, es esta gestión y esta conservación de los ecosistemas estratégicos, estas alternativas de restauración, necesitan que concluyan diferentes instrumentos. No se hace con un solo instrumento, no se logra menos. Para ponerlo en términos de ejemplo, si vamos a hablar de restauración, conservación y sostenible de un humedal, no basta con establecer una limitación y restricciones totales o parciales por ciertas actividades, sino que también requiere establecer actividades de restauración, establecer unas compensaciones efectivas cuando definitivamente los impactos no puedan ser mitigados, pero también establecer alternativas productivas que permitan entender en la vida práctica a las poblaciones, a los pobladores, que el cuidado de esa humedad le puede traer beneficios económicos. Entonces, la humedad puede ser la fábrica, entre comillas, de una especie que es comercialmente interesante, por ejemplo, babilla. Colombia es el principal productor mundial de pieles de babilla. Nosotros tenemos unas exportaciones cercanas a los $40 millones anuales, y en este momento estamos produciendo esto exclusivamente con ciclo cerrado. El Ministerio, a través de la dirección, está en este momento, semana entrante, vamos a empezar a trabajar, a lanzarlo, a potencializarlo, un programa que permite involucrar a las comunidades a hacer aprovechamiento de bobillas, tomando también alguna intermedia natural. De tal manera que concluye el ejercicio de la autoridad ambiental, verificando, mirando y acompañando a estas comunidades para que la extracción de los individuos se haga en las cantidades adecuadas, de la manera adecuada para no producir un daño. Pero también confluye el ejercicio de la promoción de las alcaldías, del acompañamiento y el acompañamiento del Ministerio mismo. Esta es la idea, y han identificado los 3 programas para la región Caribe. Que vamos a estar nosotros desde la dirección comunicándonos con cada una de las corporaciones para empezar a implementar en cada una de las regiones, específicamente en el unidad específico o en el programa específico de la región. En el stand del Ministerio están puestos los planes de conservación y aprovechamiento de palma, de Samia, y estamos trabajando con USAID en un proyecto grande de aprovechamiento de Corozal con las comunidades. Muchas gracias.
Ahora pasamos entonces a la segunda región, la región del eje cafetero y Antioquia. Esta es una región que le apuesta a la consolidación y el fortalecimiento de la competitividad a través del mejoramiento de la productividad y garantizando el uso sostenible de la biodiversidad. Se quiere consolidar esfuerzos que ya existen en la región con respecto a la gobernanza forestal y el manejo forestal sostenible y fortalecer cadenas de valor productivas como puede ser la aguado y el bambú, de tal manera que se generen empleos sin que estos resulten en la degradación de los ecosistemas, la degradación de los bosques. Por otro lado, se busca la gestión integral del recurso hídrico, la reducción de la contaminación, el direccionamiento de los sectores productivos hacia la sostenibilidad ambiental como prioridades de la región. Como ustedes ven en la gráfica, hay tres temas prioritarios: sectores productivos ambientalmente sostenibles, mejoramiento de la productividad, donde se incluye productos forestales no maderables, programas para la consolidación de la cadena productiva de la madera del bambú y la conservación del flujo de servicios ecosistémicos a través del fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y el ordenamiento territorial. En este sentido, pasemos a la siguiente, por favor. El primer tema estratégico es el de la gobernanza y manejo forestal sostenible como una estrategia para el control de la deforestación. Y quiero pedirle a María Claudia de nuevo que nos cuente cómo se pretende afianzar en esta región las estrategias que ya existen hoy en día y que se pretenden fortalecer. Bueno, una de las principales apuestas que tiene el Plan Nacional de Desarrollo y que tenemos nosotros en el Ministerio, no en el Ministerio nos han dicho con Ocina, lo venimos trabajando hace rato, es el tema de la gobernanza forestal y el tema del pacto por la madera legal en Colombia. Nosotros llevamos con el apoyo de la Unión Europea, con el acompañamiento muy fuerte de CARDE, todas las corporaciones, pues especialmente las 11 que participaron en el programa, desarrollando instrumentos específicos que permiten fortalecer la gobernanza forestal, desde los protocolos de control y vigilancia hasta la propuesta para automatizar el salvoconducto, contando también con los protocolos de decomiso, en fin. Lo que vamos a empezar a hacer en este plan de desarrollo es a implementar, nuestra meta es en las 40 autoridades ambientales, esos 11 instrumentos que salieron del programa de gobernanza forestal, incluyendo, por supuesto, un énfasis por región, pero incluyendo dentro de la implementación de esos protocolos dos instrumentos nacionales que son importantísimos. El primero es que vamos a montar entre todos un sistema único de trazabilidad de la madera, y el segundo es que vamos a implementar entre todos también se llama protocolo, pero también se llama protocolo de reconocimiento de la madera legal en Colombia. Lo que buscamos con esto también es empezar a concientizar a los consumidores y darles una manera de diferenciar la madera legal de la ilegal. En la región de Antioquia tenemos todos los puntos calientes más complicados de deforestación, alrededor de Santander y norte de Santander. Es un tema que tenemos que atacar desde todos los puntos de vista, desde la gobernanza por un lado, desde el control y fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental, también desde el fortalecimiento del acompañamiento de las autoridades de policía. Esta mañana pues, estuvimos con el general Palomino y las autoridades, las fuerzas militares y la Policía Nacional están muy comprometidos en la lucha con la deforestación, contra el tráfico ilegal. Y también pasa por una apuesta grande de empezar a buscar, a implementar en Colombia el manejo forestal sostenible y empezar poco a poco a dar los pasos para convertir el país en una economía forestal competitiva, basada en las ventajas comparativas que tengamos. En esta zona también estamos planteando la declaratoria de áreas protegidas, en los sitios que tienen que ser protegidos estrictamente con conservación. Muchas gracias. El siguiente tema estratégico para esta región se enfoca en que los principales ejecutores de acciones que generan desarrollo en compatibilidad con la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad son los sectores
De esta manera, la estrategia de producción y consumo sostenible es fundamental para aumentar la competitividad de los sectores al mismo tiempo que se reducen los impactos ambientales que generan las actividades productivas. Quiero pedirle a Francisco que nos cuente un poco de este ejercicio, de esta estrategia que además es transversal a todas las regiones del país. Gracias. Sí, efectivamente esta es una estrategia que queda enmarcada para esta presentación en el eje cafetero del Antioquia, pero en realidad aplica a todas las regiones del país. La política de producción y consumo sostenible yo creo que puede ser una de las políticas más actuales en términos del estado del arte de lo que se está pensando en el mundo, precisamente para aportar a lo que es el crecimiento verde y para lograr una economía circular. Y precisamente por eso se hace tan importante que como autoridades ambientales nosotros la entendamos y la apliquemos en todas las medidas posibles. Es una política de articulación y de coordinación casi que entre todas las demás políticas que tenemos en el Ministerio. Es una política que nos permite entender precisamente los patrones de consumo con los patrones de desecho de residuos, con los patrones de reciclaje, con las necesidades de reciclaje y con cómo incorporar estas nuevas materias primas otra vez a una cadena productiva que nos pueda aportar precisamente lo que es una economía circular. Es muy importante entender que tenemos que empezar haciendo nosotros. La política tiene un programa de compras públicas sostenibles que todas las entidades deberíamos aplicar, inclusive más allá del SINA, todas las entidades del Estado, y entender además que así es como vamos a lograr iniciar este cambio en los patrones de conducta. Obviamente hay que entender la política como una herramienta fundamental para el fomento de la economía circular, lo que esto implica en términos de producción, actividades productivas en nuestras regiones, toda la gestión de residuos y cómo lo volvemos a encadenar nuevamente para lograr la economía circular. Y finalmente mencionar que es una política que debemos entender hacia las comunidades. Es una política que tiene una estrategia importante en cuanto a la cultura y la autogestión de lo que nosotros entendemos como productores, como consumidores, y cómo llevamos esto para precisamente lograr los cambios de patrones en la sociedad. Gracias, Francisco. Y para usted otra vez, una de las grandes preocupaciones de esta región, y no es la única región, es la contaminación por mercurio. Esto está demostrado, representa afectaciones muy grandes, no solo al ambiente, sino también a la salud de las personas. En este momento estamos en el proceso de implementación del plan único de mercurio. ¿Por qué no nos cuenta qué se necesita desde el punto de vista de articulación entre todas las entidades del SINA para lograr una efectiva implementación de este plan? Claro que sí. El Plan Único Nacional de Mercurio fue formulado el año pasado en articulación con 8 ministerios. Es un plan precisamente que requiere el trabajo sectorial de absolutamente todos los involucrados en lo que puede ser la cadena de utilización del mercurio. Y para nosotros como Ministerio de Ambiente, para nosotros como parte de lo que es el Sistema Nacional Ambiental y para ustedes como autoridad ambiental, como institutos de investigación, el Plan Único de Mercurio se va a volver la hoja de ruta para lo que es la posible descontaminación de mercurio en el país que tanto nos está afectando. En este momento, y como primera etapa de lo que es el Plan Nacional, estamos construyendo el Plan Sectorial de Mercurio. En este plan participan todas las entidades del SINA, tiene que ver precisamente con lo que les mencionaba antes sobre la producción y el consumo sostenible. Y en este plan sectorial que vamos a desarrollar hay unas estrategias
que son muy importantes, ustedes las entiendan, pues van a requerir de ustedes para su implementación. Entre otras, el inventario y el seguimiento de las fuentes activas y pasivas de mercurio, todo lo que tiene que ver con el sistema de inspección, vigilancia, seguimiento, fiscalización y control de la sustancia, entendiendo precisamente que estamos trabajando hacia la eliminación de su uso. 2018 para las actividades mineras, 2023 para las demás actividades productivas del país. Y yo creo que uno de los temas también que se vuelve más importante es el tema de la educación ambiental, no solamente para los sectores, para las autoridades ambientales, sino para las mismas comunidades. Este es un tema que está afectando la salud de las personas, está afectando el ambiente. Tenemos unos lugares en el país con unos niveles de contaminación que sobrepasan cualquier índice de control que se debiera establecer, y necesitamos que esto se difunda, necesitamos que esto se entienda por parte de las comunidades, también para implementar medidas preventivas y precisamente para poder articular nuestro plan sectorial ambiental con lo que van a ser los planes sectoriales de los otros ministerios, por supuesto salud, pero también minas, también comercio, industria, transporte, etc. Muchas gracias, Francisco. Ahora pasamos a la región Centro-Oriente. Esta es la región más urbanizada del país y la estrategia se enfoca en el ordenamiento del territorio con enfoque de cuenca para garantizar además la incorporación de la gestión del riesgo y del cambio climático. Y se busca incentivar el uso sostenible del suelo y la protección de los recursos que se encuentran en este territorio. Como ven ustedes, la estrategia central es la de potenciar servicios ecosistémicos a través de la protección de la provisión de agua, la incorporación de nuevas hectáreas al sistema de áreas protegidas y el ordenamiento territorial a través de los POMPES. Siguiente. Quisiera entonces que Rodrigo nos contara un poquito por qué en la región donde se concentran las actividades productivas, industriales principalmente, y la mayor urbanización del país, es tan importante tener una estrategia concreta de reducción de la vulnerabilidad y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Un poco como lo mencionamos en el tema anterior para la región de Caribe, lo que está planteando de manera integral para todo el país, esta región tiene unas diferencias y unas particularidades y va un poco más adelantada. Digamos, ya el trabajo adelantado se ha adelantado en el marco del PRIC, digamos que ese plan regional integral de cambio climático ya nos da lineamientos, sus zonas de vulnerabilidad, sus emisiones, y ya sabemos, digamos, hacia dónde orientar ese proceso. Usted lo decía, es la región más urbanizada donde tenemos las mayores emisiones. En el caso de Boyacá, hay un trabajo ya muy adelantado, estamos en proceso de formulación de ese plan integral de cambio climático, y lo que queremos potenciar también algunos ejercicios que han sido muy innovadores, que hoy hacen parte, digamos, de Banco CO2, que ha sido liderado por Ricardo en su momento, digamos, todo el tema de los alfareros, digamos, de todo el Valle de Sogamoso, y poder llevar eso, digamos, de ampliarlo a regiones como pueda ser los Santanderes, en donde es muy importante. Entonces, la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo Carbono ya tiene prácticamente 100 acciones de mitigación, y ahora lo que tenemos que hacer es, con la información que se está generando con el IDEAM, con los inventarios de gases, es cuáles son las mejores acciones que debemos implementar en los diferentes sectores. Lo que hemos visto es que sectorialmente todos los sectores tenemos cómo lograr la reducción de esas emisiones, de acuerdo con lo que presentaba el viceministro, digamos, de las emisiones que se plantean de la reducción del 3%, digamos, para este periodo de gobierno, y con una visión del 20% para el 2030. Muchas gracias, Rodrigo. Uno de los elementos más importantes de este Plan Nacional de Desarrollo es la inclusión de los pagos por servicios ambientales como una estrategia fundamental para la conservación de la biodiversidad. El ejemplo que vimos hoy de todos es solo la punta del iceberg de lo que puede hacer uno con respecto a pagos por servicios ambientales. Y entendemos que esta es la gran apuesta que tenemos para apoyar el ejercicio que se está haciendo desde el gobierno nacional, con el apoyo de toda la comunidad, la gente que vive en estas zonas altamente ricas en biodiversidad. Quisiera que Mauricio Mira nos contara un poquito cómo se está desarrollando esta estrategia y
¿Cómo vamos a ir más allá de lo que existe hoy en día a través de la estrategia para los servicios sanitarios? Bueno, buenas tardes. Vamos a ver, el pago de servicios ambientales es algo que no es novedoso, ha existido hace algún tiempo de forma privada, etcétera, pero el Ministerio está desarrollando lo que es una estructura, un programa de pago de servicios ambientales, se llama PCA+. El pago de servicios ambientales más lo que está buscando es generar una estructura que le dé músculo económico, financiero y de mercado a todas las iniciativas de pago de servicios ambientales que ya están funcionando y las que están por funcionar. De hecho, Cornare, pues, como ustedes comentaron, el Campo 2 es una de las muy buenas iniciativas que se están desarrollando, pero necesita una fuerza mayor desde el punto de vista económico y financiero y también desde el punto de vista del mercado para que podamos de alguna forma generar más recursos que tengan esa sostenibilidad y que no estemos amarrados, en este caso, a algunos sectores privados, y la sostenibilidad tiene que ser un tema pues, continuo y perpetuo. En ese sentido estamos valorando varios diferentes variables en el pago de servicios ambientales. Ya no solamente el tema de la 953 que está amarrado al tema del recurso hídrico, que por cierto es muy importante amarrarlo con el mapa de ecosistemas que acabamos de presentar acá, que es un tema totalmente estratégico y que tiene que ser una herramienta de planeación para lo que es identificar zonas estratégicas, no solamente del agua, sino de biodiversidad y también de los negocios verdes, que es lo que vamos a trabajar más adelante. Este es un tema de identificar esas zonas. Estos pagos de servicios ambientales tienen que generar los recursos necesarios para que esto sea competitivo para las regiones y para todo lo que contribuye a la visión de crecimiento verde del país. Muchas gracias. María Claudia, en una región tan densamente poblada, como lo vemos en el mapa de ecosistemas, con alto nivel también de degradación y de erosión de sus suelos, ¿qué necesita hacer uno desde el punto de vista de instrumentos para la conservación de la biodiversidad y la gestión de los ecosistemas estratégicos? Bueno, creo que lo único que agregaría a dicho Mauricio, términos de la apuesta de implementar esquemas de pagos de servicios ambientales, es que justamente esa región requiere también un esfuerzo grande en términos de restauración de zonas degradadas. Y bueno, no voy a repetir lo que he dicho para las otras regiones, de nuestra apuesta de buscar alternativas productivas, que en este caso tendrán que tener un énfasis, por supuesto, en una producción agropecuaria de nuestra nación. Muchas gracias. Por último, hay dos casos particulares que son de alta importancia para esta zona. Uno es el río Bogotá y el otro es el lago de Tota. Entonces, Luis Alfonso, ¿por qué no nos cuenta un poco en qué estamos en estos dos procesos? Muy rápidamente, que son muy complejos, pero que son muy importantes. Muy bien. Básicamente, el contexto del río Bogotá pues, es uno de los sistemas estratégicos de todo el contexto de esta región. Y fundamentalmente allí las grandes necesidades están asentadas en los procesos de coordinación y alineamiento. Fundamentalmente hay un conjunto de políticas, estructuras y estrategias que permiten, tanto desde el foco central de las autoridades ambientales, de las corporaciones, del distrito, como eje central para unas respuestas que en el tiempo venían ejecutándose y que de alguna manera el país venía dando una respuesta que tal vez se consideró un poco despacio, un poco lenta, pero que no mantenía enfocada, focalizada a partir de diferentes ejercicios que el Ministerio y las corporaciones se habían podido iniciar. En este orden de ideas, la sentencia sobre el río Bogotá se constituye un medio muy interesante y muy importante para acelerar el proceso, sobre el cual esencialmente hay que decir que la necesidad de ese punto focal sobre el cual estamos tratando de explicar es la capacidad que tengamos las distintas organizaciones que participamos de las actividades mismas de la cuenca del río y particularmente del corredor, de tal manera que efectivamente se genere un impacto con las acciones en un plazo relativamente medio que nos permita realmente ver el río Bogotá con un crecimiento verde adecuado, es decir, una función ecosistémica real y efectiva que vaya más allá del simple proceso de recepción de los vertimientos que actualmente está recibiendo. En ese orden de ideas hay una importantísima cantidad de recursos en la región que están en proceso de coordinación justamente
y esta acción de alguna manera recae en las autoridades ambientales, y es allí donde la alineación de políticas específicas del Ministerio, las políticas ambientales, puedan tener un efecto real en el momento de la ejecución de todos los elementos que están allí integrados. Estamos haciendo un proceso muy interesante de coordinación, un proceso muy interesante de integración de los elementos que están en esta cuenta, y creemos que en un periodo relativamente muy corto le podemos dar salida a elementos que han sido críticos para la región. Situación similar encontramos con la cuenca de la laguna de Tota, que es absolutamente emblemática para el país, una de tierras altas o de montaña, de la alta montaña más importante que tenemos en el país, que indudablemente es una estrella hidrográfica que se constituye un hito ambiental para la región como efecto sobre el cual tenemos que hacer una serie de acciones específicas. Allí, en trabajo directo con la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, tenemos unas tareas concretas alrededor de la ordenación de la laguna, y muy particularmente una serie de acciones de recuperación que están incluidas dentro de un ejercicio en donde, en cooperación con recursos de la Unión Europea administrados por la cooperación francesa, han permitido acceder de tal manera que adicionalmente a la recuperación hay un valor fundamental que la corporación y el ministerio consideran claves en este ejercicio, que son parte de todo el instrumento de coordinación que necesitamos, y es una gestión social supremamente importante, una gestión socioambiental que permita una verdadera conjunción de los actores en el territorio a partir de los procedimientos establecidos en las políticas que nos han dado la posibilidad de asegurar éxito en estos procesos de construcción de la planeación como de la acción. Y es allí donde Corpo Boyacá juega un papel absolutamente estratégico, como en el caso del río Bogotá, la Secretaría de Ambiente, pero de una manera muy especial la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. De manera que estos son los aspectos sobre los cuales hoy vemos en la práctica movilidad de la política hídrica nacional, que para nosotros es absolutamente clave en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias, Luis. Y pasemos entonces ahora a la región Pacífico. La región Pacífico se ve como una región de grandes oportunidades de mejoramiento de competitividad, donde hay también la gran oportunidad de que estas actividades que se desarrollen desde el punto de vista sectorial sean eficientes en el uso de los recursos. Además, hay una clara vocación forestal que va de la mano de serios problemas de deforestación que tenemos en este momento, donde se tienen que desarrollar acciones concretas para reducir esa deforestación y generar oportunidades para la población que aquí vive. En ese sentido, además, hay un ejercicio de terminar los procesos de declaración de áreas protegidas que tienen una gran representatividad y que son de gran importancia ecológica, y completar los ejercicios de ordenamiento territorial, tanto desde el punto de vista de cuencas con los CONCAS como de las unidades costeras con los CONIGUAS. Entonces quisiera empezar, siguiente por favor, con Mauricio, y que nos cuente cómo desde el Ministerio estamos viendo una gran oportunidad con la riqueza natural de esta región para fomentar negocios verdes. Bueno, como lo vimos al inicio, el señor presidente habló del potencial que existe en Colombia con el tema de biocomercio, biotecnologías, etc. Hay mucho potencial para producir lo que son nuevos negocios verdes. El crecimiento del planeta está enfocado en crear nuevas oportunidades de negocio. En Colombia hay un sinfín de emprendedores verdes, pero en este momento se encuentran como en una etapa de stand-by, están esperando que nosotros los apoyemos en las corporaciones. Es de hecho lo que nosotros estamos tratando de desarrollar en el Ministerio con un programa de negocios verdes. Tenemos ya priorizadas las regiones donde vamos a trabajar mano a mano, codo a codo con muchos de ustedes los que están acá, para poder desarrollar y primero priorizar y analizar la oportunidad que hay de negocios verdes para poder promover estos diferentes emprendimientos que se encuentran ahí. Estamos trabajando muy de la mano con las cámaras de comercio, porque esto es un tema de crear empresas, y crear empresas no es tan fácil aquí en Colombia. Hay un tema de trabajar mucho con ellos para poder sacar toda la tecnología y ahí en adelante empezar a promover estos negocios verdes con ellos. Es imprescindible que entre todos nosotros, todas las corporaciones que están acá, que por cierto aquí hay un tema parroquial, allá hay un stand de BioExpo,
que lo hacemos del 3 al 7, para que se inscriban con los negocios que ustedes identifiquen en sus regiones y podamos promover este nuevo estilo económico de desarrollo. Esto es parte del crecimiento verde, es crear nuevos negocios, es buscar otra alternativa de desarrollo, pero necesitamos que ustedes en las corporaciones nos ayuden a identificar estos negocios verdes. Muchas gracias. Las otras dos estrategias son estrategias de las que pues, ya nos ha contado tanto María Claudia como Andrea. Desde las particularidades de esta región, no sé si quieran agregar algo a lo que ya nos dijeron antes. Sí, solamente quería agregar muchas gracias que esta región particularmente tiene una apuesta muy grande de todo el gobierno nacional, que es el plan de Todos Somos Pacífico. Y lo que específicamente tenemos que trabajar con las corporaciones del Chocó geográfico es en articular todas estas metas que vienen para la estructura ambiental a el programa grande y estratégico que tiene el gobierno nacional, que tiene unas inversiones considerables planteadas de tal manera que pues, podamos cumplir nuestras metas por un lado y también que fortalezcamos la fuerza del gobierno nacional. Adicionalmente a lo que ya he explicado para la región del Caribe y las unidades ambientales costeras, para el Pacífico digamos que es importante porque este sistema de unidades ambientales costeras de estos procesos de manejo integrado de zonas costeras nacieron en el Pacífico colombiano. Nuestro piloto fue lo que llamamos hace muchos años la unidad de manejo integrado Guapis Condé, los pequeños municipios en Cauca y Nariño, a veces hasta desconocidos para nosotros, pero que llevaron a que pudiéramos tener digamos la realidad de las unidades ambientales costeras del manejo integrado de zonas costeras. Hoy por hoy apuntamos regionalmente a formular los planes de manejo de las unidades ambientales costeras, pero particularmente para esta región y con la unidad ambiental costera que es la llanura rural del sur, que recoge toda la zona costera del departamento de Cauca y Nariño. También estamos apuntando a poder adoptar formalmente este plan de manejo, plan de ordenación y manejo integrado de la unidad ambiental costera, poder realizar consulta previa con las comunidades negras e indígenas que se encuentran en la región y poder tener la realidad de esos instrumentos realmente en operación. Adicionalmente a esto, el reto también que tenemos en la región del Pacífico es el componente de comunidades éticas. Como ya decía el doctor Inger, casi el 80% y yo diría que casi el 100% del territorio costero tiene comunidades étnicas que lo utilizan, y en este sentido hace que como SINA trabajemos de forma diferente con el fin de poder avanzar en ese ordenamiento que no solo mire ese ordenamiento de las unidades ambientales costeras desde el componente ambiental, sino también desde el componente étnico y todo el desarrollo étnico asociado a las unidades. Muchas gracias. Y por último, llegamos a las regiones llanas y Amazonía. Y no las juntamos porque sean menos importantes, sino porque desde el punto de vista del bioma, esto representa dos biomas muy importantes que se cruzan en estas dos regiones. Además de tener una región muy importante como es Tolima y Huila, que tiene unas características muy diferentes. El bioma de la orinocense y el amazónico son dos de los ecosistemas más importantes que tenemos que gestionar desde el Ministerio del Ambiente y donde se representan oportunidades inmensas hacia el futuro. Tenemos construido lo que se llama Visión Amazonía, que es el modelo de desarrollo sostenible bajo carbono para la región de la Amazonía, buscando la protección de su riqueza natural, la reducción de la deforestación, pero fomentando alternativas de vida sostenibles para las personas que ahí habitan y donde hay inmensa pobreza. La Orinoquía, por otro lado, es una región donde hay inmensas expectativas del desarrollo sectorial, pero al mismo tiempo hay dificultades desde el punto de vista de disponibilidad de recurso hídrico y donde se necesita obtener una visión de ordenamiento territorial integral que permita su mejor aprovechamiento para que no perdamos esa riqueza natural y esas oportunidades de desarrollo que tenemos ahí. Si ustedes miran, los enfoques de las dos regiones están hacia la reducción de la deforestación, hacia la reconversión de actividades productivas, hacia la sostenibilidad de las actividades productivas. Tenemos actividades mineras, de hidrocarburos, de desarrollo de infraestructura que son una presión sobre el medio ambiente. Tenemos grandes oportunidades con la riqueza natural que se tiene, con temas asociados a la biodiversidad, y desde ese punto de vista hay cuatro estrategias priorizadas. La primera está asociada con el ordenamiento para la sostenibilidad, a través de la actualización de determinantes ambientales, como ya lo he explicado antes,
Luis Alberto, pero con unas características muy diferentes a la región Caribe, con unas particularidades que son muy importantes diferenciar para esta región. Sí, señor ministro, pues de todas maneras es importante recalcar que esta es una región especial de ordenamiento territorial en la misma ley de ordenamiento y en el Plan Nacional de Desarrollo. Aquí se tiene como toda esa condición especial ya de los mega ecosistemas que existen y los mega parques, mega espacios ya predefinidos para la protección. Cuando hablaba hace un ratito del ordenamiento territorial y de la complejidad, pues casi que quería decir el metro o la hectárea. Aquí ya las dimensiones son muy distintas. Aquí lo que tenemos son, en ese idioma del que menciona el viceministro, unos espacios tan inmensamente amplios que el procedimiento mediante el cual el ordenamiento territorial se va a dar allí ya es acogiendo muchísimo mejor estas herramientas de las que hablamos ahora, este mapa de ecosistemas y esa visión de ordenamiento ligada a la visión de desarrollo, la visión Amazonía, los programas que se lideran desde el Ministerio de Ambiente y en el sector ambiental, la cooperación internacional que tiene los ojos centrados allí, pues nos obligan un poco como a ser mucho más juiciosos. Es una región inmensa del país, casi la mitad del país lo que suma estas dos regiones, y desde el punto de vista también de la jurisdicción de las corporaciones están restringidas a 4 corporaciones. Hay un trabajo muy grande, muy descompensado, diría yo, desde la estructura de las corporaciones que tienen esta responsabilidad. Allí tenemos como ministerio mucho más que dar, tenemos la responsabilidad de acompañar de manera mucho más especial. Allí tenemos un instituto de investigación que es muy relevante y que puede aportar muchísimo para este ejercicio. Creo que lo que es importante decir para este territorio, que finalmente la ley nos ha obligado que para esta región tenemos un ordenamiento territorial especial y en eso estamos concentrados y desde la división de ordenamiento territorial así lo haremos. Agregar solamente que frente a las otras regiones del país y de lo que le había mencionado de determinantes, el Ministerio está preparando en este momento un documento que le sirva a las corporaciones de guía para recoger de los temas que hemos hablado, de los instrumentos que hemos hablado, como una manera adecuada para poder llevar a los municipios ese aporte técnico del que estábamos hablando. Y no está listo en este instante solo porque hace unas pocas semanas salió el decreto único sectorial donde ya se incorporan todas las normas de nuestro sector en una sola y acomodar, digamos que desde el punto de vista jurídico, a los nuevos artículos de este decreto único nos ha llevado tiempo, pero en pocos días semanas las corporaciones recibirán del Ministerio de Ambiente unos lineamientos para la incorporación de determinantes ambientales relacionados al ordenamiento territorial que les están pidiendo. Y también un apoyo para que esos asuntos ambientales que se tienen que concertar municipio-corporación, pues se puedan hacer de la manera correcta en el marco de unas ideas que el Ministerio decide permitir a todas las corporaciones. Entonces eso es lo que contaríamos. Muchas gracias. María Claudia, hay dos temas de suma importancia en esta región, o en estas regiones, o dos temas que son complementarios. Uno es la urgencia y la necesidad plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo de Reducción de la Deforestación, donde se ha construido incluso una política, pero al mismo tiempo una oportunidad de atacar la deforestación y al mismo tiempo de promover la restauración a través de las compensaciones por pérdida de diversidad de proyectos que se ven todos los días en la región de la Orinoquía, sobre todo en hidrocarburos, y donde tenemos además un estancamiento para poder implementar esta estrategia. ¿Cómo van de la mano estas dos cosas en esta región y qué esperamos para los próximos años? Nosotros, afortunadamente, la región de la Amazonía es un tema que hemos venido trabajando todos desde hace ya bastante tiempo en términos de buscar las estrategias, los instrumentos, las metas para reducir la deforestación, para ampliar las protegidas, para dar un manejo diferencial al territorio. Entonces, el mandato que trae el Plan Nacional de Desarrollo de establecer una política de reducción de deforestación que reconocemos que va a tener que ser una política que diferencie entre las regiones, porque la deforestación es distinta regionalmente, va a tener un avance muy grande en términos del desarrollo que ya ha tenido para la región amazónica y que está recogido en un programa de visión Amazonía. Ahí hemos analizado los instrumentos agropecuarios, hemos analizado la forma como se manejan en la planificación sectorial. Tenemos un territorio con extensiones importantes de áreas protegidas, casi todos están en reserva forestal. Digamos, tenemos unas particularidades que hemos venido ya articulando alrededor de visión Amazonía con unas estrategias bastante claras y bien avanzadas
que nos permite alimentar la política nacional de control del proceso. Muchas gracias. Por último, Luis Alfonso, estas dos regiones, como lo vimos en el mapa de ecosistemas, son inmensamente ricas en términos de recurso hídrico, pero también son altamente vulnerables. Y además tenemos una particularidad, y es que compartimos con nuestros países vecinos muchos de estos ríos de gran importancia. Entonces, ¿cómo desde el Ministerio se está trabajando en la gestión de este recurso hídrico y en la articulación con nuestros vecinos? En el ejercicio de política mencionamos entonces la importancia de construir los planes de manejo de los acuíferos. Aquí hay un aspecto fundamental, y es que Casanare, que tiene el potencial que por ejemplo todos conocemos, necesita generar una compatibilización entre el sistema productivo y el uso del agua. Los aspectos fundamentales para nosotros en este momento, ministro, es construir un conocimiento fundamental sobre el agua subterránea, particularmente en el departamento de Casanare. Y ahí adelantamos un trabajo entre la Universidad Nacional, Ecopetrol y el Ministerio, de tal manera que, en conjunto con la Corporación Autónoma Regional, con Corpo Inogía y con el Servicio Geológico Nacional, en dos lados diferentes, pero en un trabajo estructurado de manera integral, estamos tratando de conocer precisamente ese acuífero que tenemos en Casanare para poder determinar el verdadero y adecuado plan que debemos implementar para la protección de esas aguas subterráneas en condiciones que eventualmente van a ser, pueden llegar a un nivel de intensidad de exploración. Por otro lado, es importante destacar también que en la zona amazónica estamos adelantando con la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica una serie de actividades, una de las cuales es, por ejemplo, una encuesta sobre el uso de aguas subterráneas, particularmente en el municipio de Leticia, encuesta que estaremos entregando justamente la semana entrante y que ya están convocadas las autoridades para el ejercicio. Y así tenemos un conjunto de elementos que van estructurándose. Quiero simplemente mencionar, a pesar de que no está estrictamente en la región amazónica, pero sí tiene una incidencia efectiva en el departamento de Nariño, en donde precisamente las cuencas de Cachi, Guaycara y la cuenca de Miramacay, que son dos cuencas binacionales que tenemos con el Ecuador, se constituyen en un espectro fundamental de trabajo, donde hemos adelantado ya junto con ellos el plan de gestión integral de la cuenca. Tuvimos una reunión recientemente con los delegados de Ecuador. Los avances que tenemos en el lado de Colombia son significativos, afortunadamente, y se necesita, digamos, en el inmediato plazo el proceso de unificación de planes para garantizar también estas actividades. Igualmente, estamos adelantando algunas actividades en conjunto con diferentes instituciones. Lo que hacemos es integrarnos con otras instituciones. Recientemente WWF convocó a un taller sobre salud ambiental de la cuenca del río Meta, en donde también estamos haciendo una incorporación de variables que nos permitan de alguna manera identificar un pool de indicadores que nos hable de la salud del río Meta como parte importante dentro del contexto de la macrocuenca Orinoco, que para nosotros también es fundamental dentro del contexto de política. Esta macrocuenca Orinoco también se encuentra ya en fase de elaboración. Estamos con la fase 1 y 2 digamos terminada, y acabamos de iniciar la fase 3 y 4, precisamente con el Instituto von Humboldt, con quien estamos adelantando estas tareas. El macrocuenca, las acciones directas en aguas subterráneas y las acciones directas a través de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica en el proyecto de gestión integral del recurso hídrico de la cuenca amazónica, que también está en contexto con los temas asociados a Visión Amazonía. Y finalmente, la gestión transfronteriza da de alguna manera una estructura general de las acciones que debemos adelantar y las cuales requerimos de un apoyo y una coordinación determinante de las autoridades ambientales regionales, así como también de algunos de los municipios que hacen parte también de estos territorios. Muchas gracias. Ricardo, quería... Qué pena. Sí, es un minuto, pero me faltó una cosa importantísima en esta región, y es el tema de las compensaciones por pérdida de biodiversidad, en particular en los sectores de hidrocarburos. Nosotros la semana entrante vamos a acordar en la página para consulta pública la resolución que adopta para las licencias que otorgan las corporaciones autónomas regionales, el manual de compensaciones por pérdida de biodiversidad. En segundo lugar, con Macarena, Corpo Inogía y Corpo Boyacá, vamos a empezar un piloto grande con Ecopetrol y con ANLA para optimizar esas compensaciones que están pendientes del sector hidrocarburos a través de establecer unos portafolios de compensación que nos permitan establecer
idóneos para hacer compensaciones por pérdida de beneficiarios. Muchas gracias. Igual quiero agradecerles a todos. Nos quedan 5 minutitos para responder unas preguntas. Recibimos preguntas y comentarios. Tenemos tiempo para 4, sin embargo, todas las tenemos y todas las responderemos. Vamos a empezar con María Claudia. Esta es una pregunta que tiene mucha relación con el lanzamiento del mapa de ecosistemas. La pregunta dice: a unos 100.000 es valioso. ¿Para cuándo se estima este mapa de ecosistemas? A unos 50.000 y unos 25.000, específicamente para el Amazonas, para el entendido además que los POTS y los EOTs requieren escalas mayores a unos 100.000. Bueno, cuando hicimos el lanzamiento ahorita a mediodía del mapa de ecosistemas, nosotros presentamos cuál es la perspectiva de empezar a evolucionar de un mapa de afiche de una escala cada vez mayor a tener un programa de monitoreo, un cubo de datos y un sistema de información dinámico que permitan hacer ventanas en diferentes lugares. El tema de los mapas y de la escala depende para qué lo necesita uno. Nosotros con el IDEA estamos trabajando ya en el Sinchi, estamos trabajando ya en hacer ventanas unos 50.000 en puntos específicos de reforestación. Estamos trabajando en bajar la escala de las zonas donde vamos a intervenir en las reservas forestales, en particular alrededor de Game, Macarena y de la transición de Putumayo, del Piemonte de Putumayo hacia la Amazonía. No vale la pena mapear a unos 50.000 con 32 millones de hectáreas, o vale la pena, eso depende de para qué uno necesita la herramienta para hacer la gestión. Si voy a crear una área protegida, por supuesto que vale la pena una escala mayor de detalle, pero si simplemente va a ser un monitoreo general, no vale la pena una escala mayor de detalle. Perfecto, muchas gracias. Andrea, la pregunta es: hay mucha degradación en los ecosistemas de manglares. ¿Cómo, a través de los métodos del Plan Nacional de Desarrollo, podemos solucionar esto? Bueno, manglares lo podríamos ver a través del ordenamiento de las zonas marinas y costeras, donde el manglar y la zona costera terrestre es uno de los ecosistemas fundamentales para el proceso. Actualmente ya está reglamentado desde los años 90 la necesidad de tener zonificados los manglares por parte de las corporaciones autónomas regionales. Es una propuesta que el Ministerio después adopta y sobre ese se hace un plan de manejo específico para el manejo. El Ministerio adicionalmente ha trabajado en los últimos años en la propuesta de unos protocolos para la restauración y monitoreo del ecosistema manglar, unido a la gran estrategia de monitoreo y restauración que tenemos a nivel nacional. La mirada para el ecosistema manglar no es hacer reforestación, sino una restauración ecológica, en la mirada de poder entender cuáles son los estresores que están afectando al ecosistema y sobre eso empezar a mitigar los estresores con el fin de que el ecosistema manglar recupere sus capacidades y sus condiciones. Entonces, esperamos este año empezar a implementarlo ya con las corporaciones, monitoreo en las 12 corporaciones, unos pilotos específicos que vamos a hacer en Caribe y Pacífico, y que empecemos todos a hacer unos procedimientos para el monitoreo y la restauración ecológica del manglar, para que en unos años pues, permitan mostrar mejoras en el estado y la salud del ecosistema. Muchas gracias. Rodrigo, ¿cómo contempla el Ministerio de Ambiente articular la formulación e implementación de políticas públicas de desarrollo que normalmente no contemplan el factor de cambio climático y qué se necesita para cumplir las metas, la incorporación de estrategias que permitan la mitigación y la adaptación? Estamos hablando de sectores como vivienda, vías, saneamiento básico. Pero claro, la respuesta se puede dar en dos sentidos. Lo podemos empezar primero por mitigación. Y en ese marco, la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono es un trabajo ya de 3 años en donde logramos hacer unos planes de acción sectorial que no son liderados por el Ministerio de Ambiente, sino por los diferentes ministerios. Y ahí tenemos 8 planes de acción sectorial que son, digamos, de los ministerios de Agricultura, Minas, Energía, Hidrocarburos, Vivienda, Residuos Sólidos, y ellos han establecido, digamos, unos planes de acción donde plantean cómo deben reducirse las emisiones dentro de las actividades que desarrolla cada uno de los sectores. Y partiendo de eso es que lograremos, digamos, cumplir la meta que mencionábamos anteriormente, digamos, del 3%, digamos, durante este periodo de gobierno, que ya muchas de estas acciones que son sectoriales de esos sectores que mencionábamos ahora,
ya están dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Eso en un primer sentido. En el otro sentido, el Plan Nacional de Desarrollo también contempla la necesidad de desarrollar unos planes de adaptación sectorial. En ese sentido se plantean 5 planes sectoriales de los, valga la redundancia, de los sectores que más se vieron afectados por el fenómeno de la Niña. Es decir, tenemos ahí agricultura, que está a punto de ser adoptado, tenemos también, digamos, el de vías, que está próximo a ser lanzado por parte de la ministra de Transporte. Ahí también hemos contemplado uno que se está desarrollando, que es el de vivienda, entre otros. Entonces ahí ya empiezan, digamos, a desarrollarse, digamos, los diferentes planes, tanto de adaptación como de mitigación, en desarrollo de los sectores que van muy en armonía y articulados con las políticas sectoriales de cada uno de ellos. Muchas gracias, Rodrigo. Y por último, para Luis Santos, ¿es posible la realización de una caracterización nacional de las fuentes hídricas, especialmente su composición en cuanto a metales pesados? Lo anterior con el fin de exigir a los productores las pruebas de los metales que sobrepasan los límites o sean de riesgo alto para los cultivos, animales y consumidores. Bueno, lo primero es que creo que es el Instituto de Estudios Ambientales se llega a producir el Estudio Nacional del Agua, en el cual tenemos una imagen general muy interesante de lo que realmente tenemos en términos de calidad de la distribución del agua en el país. Entonces, tenemos un primer instrumento que tenemos que validar en este escenario que es de una enorme importancia. Yo espero que muy próximamente tengamos ya la versión 2014 lista para el lanzamiento, que yo creo que va a ser una muy buena cosa, muy interesante, que le pegue igualmente también al tema de ecosistemas de una manera muy importante. En segundo lugar, tenemos el Programa Nacional de Monitoreo, por supuesto, también en manos del Instituto, que trabajamos conjuntamente con ellos a través de un repositorio de datos, que es el Sistema de Información para el Recurso Hídrico dentro del Sistema de Información Ambiental para Colombia. Y finalmente debo decir que allí tenemos información ya montada del orden de cerca de 12.000 datos que están en este momento en los registros del pueblo, que nos muestran que efectivamente podemos tener buena información sobre algunos elementos, por ejemplo, sobre la química de agua en este caso. Tercero, debo decirles que la emisión de la resolución 631 de vertimientos establece un conjunto de parámetros que debemos vigilar, que están ordenados en 56 estimas de los 56 parámetros, entre los cuales hay algunos elementos metálicos que son parte del ejercicio y que ya son obligatorios para los determinados sectores. En este caso, un conjunto de grandes sectores que en este momento están representados 7, con alrededor de 32 diferentes aristas, nos permiten hablar de que para cada uno de esos sectores se especifican las calidades básicas o digamos sobre las cuales se puede hacer el vertimiento. Pasando de ese nivel, en el caso de metales pesados, aparecen ya definitivamente elementos dentro de la resolución que implican necesariamente un proceso obviamente sancionatorio. Entonces, ahí hay 3 instrumentos, 3 elementos. Sin embargo, acorde con la pregunta, es bastante claro que nosotros todavía tenemos que hacer un trabajo grande frente al mejor y mayor conocimiento de estos metales, que implica que en los laboratorios acreditados que el país tiene en este momento, que están en su mayoría en las corporaciones autónomas regionales, podamos dar el salto cualitativo en términos de inversiones para mejorar los sistemas de detección, en este caso los equipos de laboratorio que permiten la medición de los metales pesados, que normalmente son lámparas en los espectrómetros bastante costosas, que no necesariamente están protocolizadas en todos los laboratorios. Entonces son pasos que tenemos que ir dando, que nuestra meta, digamos, está ubicada en el desarrollo efectivo de la resolución 631 de 2500. Muchas gracias. Y con esto cerramos esta sesión. Espero que esto haya sido muy útil, que les hayamos podido dar un breve recorrido por el Plan Nacional de Desarrollo, pero más específicamente por las oportunidades de trabajo en equipo, de buscar sinergias para poder cumplir con las metas que están establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo a la realidad de cada una de sus regiones. Con esto le doy las gracias a todos los directores por haberme acompañado y yo creo, Luis Alberto, que... Correcto, entonces agradecemos al viceministro y a las diferentes direcciones técnicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por este panel de retos para el cumplimiento de las metas regionales en el marco del crecimiento verde. Entramos ya al último punto, que son las conclusiones de la jornada. Gracias por acompañarnos aquí en esta tarima, viceministro. Y el llamado, que ya está aquí, es para
para Luis Alberto Miraldo, coordinador del Sistema Nacional Ambiental. Con él cerramos esta actividad del día. Muchas gracias por su trabajo el día de hoy. Nos ha ayudado mucho a poder a esta hora, 6 de la tarde, estar terminando el día como lo habíamos ofrecido. Para todos, pues, yo quiero hacer como un llamado muy especial a la presencia del día de mañana, a ustedes, a los compañeros, a los directores que estarán aquí con sus subdirectores en Bogotá, a los directores de los institutos, porque la agenda de mañana es igual de importante. No tenemos el presidente de la República para dejar el auditorio otra vez, pero tenemos la responsabilidad de abordar unos temas que ustedes mismos nos han pedido que desarrollemos y que es muy, muy importante. A las 8 de la mañana, en punto, entregaremos aquí un panel con el señor ministro de Ambiente, el doctor Gabriel Javier, estará con los representantes de las instituciones del sector ambiental, representantes del CIN, para dialogar acerca de los retos por los que el Plan Nacional de Desarrollo ahora como CIN. Habían entendido ya, digamos, este soporte técnico de esta tarde desde el lanzamiento de mapa ecosistemas y con este diálogo con los directores que ha liderado de una manera muy excepcional el señor viceministro. Después de ese momento del panel con el ministro Gabriel Viejo, vamos a tener varios pequeños momentos de trabajo para hablar de la mesa de control ambiental en el territorio, una gestión de articulación, donde está la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía Nacional, que están estas instituciones, ASOCAS, presentes haciendo un ejercicio de recapitulación de buenas prácticas que se han desarrollado cuando trabajamos articuladamente en el territorio, y adicionalmente a eso para devolver un poco más de esas expectativas que tenemos para seguir articulando SINA y hacer control ambiental, que es una de las tareas que tenemos en común. Hablar de la Estrategia Nacional para la Atención de Desastres y la relación con el Sistema Nacional Ambiental, la navegabilidad del río Magdalena y los resultados de la encuesta nacional ambiental como una de las estrategias importantes a utilizar para seguir llevando control a la gestión del sistema ambiental. Eso es en la mañana. En la tarde, el viceministro liderará un panel con los institutos de investigación más profundo. Lo que se hizo ahorita fue el lanzamiento de mapa ecosistemas. Cada director del instituto pudo mencionar su trabajo alrededor de ese punto específico, pero hay mucho más que decir de cada instituto, hay mucho que conocer de los institutos de investigación, y eso lo vamos a hacer al principio de la tarde, después del almuerzo. Vamos a tratar de que, si hacemos el ejercicio juicioso en la mañana, hacemos un almuerzo más corto, tal vez a la 1 de la tarde podemos empezar esa segunda parte de la jornada, y pasando el refrigerio después de esta actividad con los institutos, ASOCAS va a presentar el avance de los planes de ordenamiento del puente de los Concas bajo el convenio de fondo de adaptación para cerrar el evento con ese punto. Entonces creo que es muy importante que ustedes me apoyen, todos los que están aquí presentes todavía, para que mañana el auditorio sea tan importante y tan nutrido como que tuvimos esta mañana, pues por el esfuerzo que estamos haciendo entre todos para poder presentar estos temas tan claves para el sistema. Unas conclusiones generales del día, son unas notas que hemos tomado. Tenemos todos el compromiso de participar en el objetivo de la conservación de los recursos naturales y de la sustentabilidad del planeta. Esto queda dicho por el señor ministro, esto queda expresado en los medios de comunicación. Las personas que tuvieron acceso esta mañana a la rueda de prensa, que pudieron participar en medios, dijeron todos lo mismo. Estamos aquí listos en una articulación, en una disposición integral para que los recursos naturales tengan el espacio de institución que se requiere. La política de crecimiento verde es una política de primera prioridad para el país. Esta política debe ser un mecanismo de inclusión para lograr la paz del pueblo que genera profundamente. Hay un trabajo que el presidente de la República nos convoca a visualizar como una herramienta para la construcción de paz toda la gestión alrededor de nuestras actividades en el medio ambiente, en esos territorios que necesitan tanto de nuestro acompañamiento, de nuestro cuidado, pero también de nuestra gestión para el desarrollo, pues generan la posibilidad de que tengamos la paz. Hay que hacer un trabajo muy importante de gestión entre las diferentes instituciones para mejorar cada día las prácticas del sector ambiental y poder presentar ante el país los resultados de manera eficiente, de manera transparente, y todos estamos llamados a eso. Este año lanzaremos una modificación del decreto 1200, pasaremos a evaluar de una manera más integral la calidad y la cantidad de los recursos naturales en los territorios a través de las jurisdicciones de los departamentos y corporaciones, y la idea es que en un instrumento nuevo que pasa lo que antes llamamos el pegar a convertirse en un planear, una herramienta mucho más integral, ayudará a validar la gestión que puede ser los recursos en ese territorio en
insisto, en la calidad y la cantidad, pero también la gestión administrativa, las herramientas que podamos utilizar para que las instituciones públicas que tenemos que ver con la gestión ambiental, las corporaciones, las secretarías de ambiente, las áreas metropolitanas, las de control ambiental urbano, las instituciones, digamos, territoriales representadas, tenemos la responsabilidad de hacer toda la gestión alrededor de la gestión ambiental con las herramientas de transparencia y eficacia que el presidente quiso mencionar. El tema de cooperación internacional y acuerdos supranacionales son una política exitosa para el país, queda revelado el día de hoy, queda insistiéndose en esto para que podamos seguir aprovechando esta gran herramienta. La doctora Gaia de la Oficina de Asuntos Internacionales lidera unos ejercicios muy importantes a que todos tenemos que sumarnos. Hay un trabajo grande que tenemos que hacer con las corporaciones regionales autónomas hace un par de encuentros y es unos proyectos de gestión de lo ambiental con cooperación internacional. Estos proyectos ya están bastante adelantados y tenemos próximamente unas reuniones para tener este respaldo que necesitamos financieramente y que ya tenemos, digamos, que como una oferta interesante para los proyectos que hemos evaluado. El SINA es un ejemplo de visión conjunta, con un equipo técnico, directivo importante, por eso seguimos avanzando para tener esas soluciones complejas que se requieren para los problemas complejos del país. Las palabras del doctor Julio Carrizosa, que creo que todos formamos la lectura de este maestro